En este vídeo me voy a centrar dentro del examen de Cambridge en la parte de hacer un diálogo con otra persona a nivel B1. Mi intención aquí es aportaros frases fijas que os pueden ayudar a la hora de dialogar con otra persona, a la hora de decir estoy de acuerdo, ¿qué te parece? Frases que son fijas pero que pueden hacer que la nota suba un poco más. De primera, ¿de qué trata el diálogo? Pues se nos dan varias imágenes y se nos explica una situación. Por ejemplo, regalarle algo a alguien y tenemos varios regalos y hay que decidir cuál es el más apropiado. También puede ser que alguien se va de viaje y hay varios lugares donde ir. Y la idea es ir debatiendo qué te parece cada sitio, si te gusta o no. En los libros para practicar test, al principio, te dan como una guía y te ayudan un poco de cómo se tiene que hacer la parte. Entonces, las ayudas que te dan en el libro son: número 1, no tratar de acaparar y hablar demasiado sin dejar a la otra persona que hable. Hay que intentar decir lo que quieres expresarte, pero no estar todo el tiempo hablando, se acabará el tiempo y la otra persona no hablará, y eso es malo. Número 2, escuchar atentamente lo que dice el compañero para después poder responder correctamente. No pasa nada si no estamos de acuerdo en lo que dice la otra persona, siempre y cuando seamos educados a la hora de decir que no y nos expliquemos. Se debería tratar de debatir de todas las imágenes que se nos dan y no llegar a una conclusión demasiado rápidamente. No podemos solo empezar a hablar, decir ya cuál es la mejor de todas. Así que la decisión se tiene que dejar al final. Y otro punto que dice el libro es que no te preocupes si el profesor que hay allí te detiene. Eso significará que se te ha acabado el tiempo y no es un problema. Que te detengan no significará que perderás puntos. Es solo que el tiempo se acabó. Teniendo en cuenta todo esto, voy a aportaros ciertas frases que quiero compartir y luego con esas estructuras trataré de crear un ejemplo de un diálogo que me he inventado. Aquí va el vocabulario que os quiero compartir. Una de las dos personas tendrá que empezar a hablar y una manera de empezar a hablar es decir, empezamos por, que sería shall we start with, sería la manera de entrar, y después del with decimos una de las imágenes. Empezamos por el museo y la otra persona para responder puede decir sure, por supuesto. Tell me what you think of it. Dime lo que opinas de eso. Y ahora es el momento de ya abrir la imagen y explicar lo que opinas. A la hora de abrir una imagen y empezar a debatir, aquí van varias estructuras. Una manera podría ser decir personally, personalmente, luego decís el nombre, the museum o running, lo que sea, seems, parece, y aquí tenéis una lista de adjetivos, parece boring, aburrido, interesting, interesante, a lot of fun, muy divertido, y al final decir to me. ¿Maneras de ir modificando todo esto? Pues podemos añadir antes del adjetivo un too, demasiado, a little, un poco, o rather, que es bastante, pero rather solo se pone en adjetivos negativos. Así que si queremos decir que me parece bastante aburrido, the museum seems rather boring to me because... Sí que os dejo aquí una variedad de palabras que ir modificando. Otra manera sería después de seems, en vez de solo un adjetivo, boring, decir me parece una buena elección o me parece una mala elección. Que sería the museum seems a good choice to me o a bad choice to me. Y con un poco más de nivel, me parece una decisión bastante buena o me parece una decisión bastante mala. The museum seems quite a good choice o quite a bad choice to me. El quite es el bastante. Esta sería una de las entradas a la hora de debatir una imagen. Si de todas las imágenes captas una que dices, esta imposible, esta no la voy a elegir, es la peor de todas, la frase sería one of the places, one of the presents, uno de los regalos, uno de los lugares, uno de los, y habría que decir cada vez sería diferente, uno de los regalos que yo nunca elegiría en absoluto, one of the presents that I wouldn't pick at all is, y diríamos cuál. Y ahora podríamos decir, yo sé que es útil, por ejemplo, pero echando un vistazo a las otras opciones, me parece la menos importante. I know it is, y aquí habría que crear, but taking a look at the other options, this one seems the least important to me. Así que todo este bloque sería para eliminar una.
La estructura que viene ahora se utilizaría de la siguiente manera. Cuando la otra persona elige una imagen y le parece bien, le gusta, y te pregunta qué te parece a ti, pero tiene que haberle gustado, tiene que ser algo positivo. Y en nuestro caso queremos decir, yo sé que es buena elección, pero yo preferiría esta otra. Sería una manera de decir, te acepto lo que has dicho, pero en mi caso yo preferiría esta. Es para variar. Te la acepto, pero yo quiero esta. Imaginemos que nos dice que el parque de atracciones es divertido. Y nosotros decimos, en mi opinión, my opinion, pese a que el parque de atracciones parece divertido, even though the amusement park looks fun, yo preferiría elegir I would rather choose, decimos que, y luego porque, y una manera de no decir because, otra vez, es as. I would rather choose the theater, por ejemplo, as, ya que, y explico por qué el teatro. Otra manera, si de todas las imágenes hay dos que las quieres elegir a la vez para quitártelas de en medio, tanto para bien, que te gustan, o las dos no te gustan, pero a la vez. La estructura sería, to my mind, en mi opinión, ahora decimos el nombre de la imagen, el mapa, the map, por ejemplo, y la estructura es is, just, as, y luego hay que decir un adjetivo. Es igual de, podemos decir necesario, necessary, as, como, y el otro objeto. The compass, la brújula. El mapa es igual de necesario que la brújula. Y ahora podemos decir yo creo, I feel, that both, yo creo que ambos, son, si te gustan las opciones, are excellent ideas. Y si no te gustan, are poor ideas. Y de otra manera, are equally important, son igualmente importantes, las dos, o are equally unimportant, son igualmente no importantes. Since, puesto que, es el por qué, y ya te explicas ahí. Otra estructura muy sencilla sería decir que algo te gusta, esta idea me gusta o no me gusta, y en vez del verbo like, decir el verbo appeal. Con el verbo appeal, la cosa iría al principio de la frase y la persona que soy yo, a quien le gusta, iría al final. Si queremos decir que la catedral te gusta o no te gusta, sería the cathedral appeals to me, o the cathedral doesn't appeal to me. Y la última frase, si la otra persona expresa una idea que la ves útil, dices tienes la razón, puedes responder diciendo bien pensado, good point, o eso que has dicho es importante, you've made a point there. Y luego podríamos decir no se me había ocurrido, no lo había pensado, I haven't thought of it. Ahora vamos a ver cuando explicamos una imagen y la terminamos de explicar, preguntarle a la otra persona, ¿y tú qué opinas de esto? Hay varias maneras de preguntar que sería what do you think of it? Otra sería what do you make of it? O of that. También tenemos how do you feel about that? Otra diferente sería ¿no estás de acuerdo? Don't you agree? ¿No lo crees? Don't you think? En el caso que entre las dos personas ya hemos completado una imagen y queramos pasar a otra diferente, una manera de pasar de una imagen a otra podría ser ahora pasemos a, now let's move on to, o we should go on to, deberíamos pasar a. Otra más podría ser leaving aside, dejando de lado la catedral, hablemos ahora de leaving aside the cathedral, let's talk about, y ya dices otra. Ahora varias maneras de decir estoy de acuerdo contigo. Lo más básica es I agree with you, esa es la más básica. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. I quite agree with you on that. I am in agreement with you. I go along with you or with your point of view. La expresión típica I see eye to eye with you. Otra manera, yeah, that's right o that's true. I couldn't agree with you more. O maneras cortas de decir sin duda, certainly o definitely. O I 100% agree with you. Si no estamos del todo de acuerdo, podemos decir not exactly, not necessarily, o la típica I agree up to a point with you. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Como estamos de acuerdo hasta cierto punto, quiere decir que algo sí que estamos de acuerdo, pero de otra cosa no. Entonces luego a la hora de explicar podemos decir es obvio que, y decimos aquello que sí que estamos de acuerdo, que nos ha dicho, it is obvious that, es divertido lo que has dicho, but, pero, y aquí viene por qué no estás de acuerdo. Luego lo explico. Otra manera sería no estoy del todo de acuerdo contigo en eso. Tienes razón que bla bla bla, pero I don't quite agree with you on that.
You are right that, but... Y si en una no estamos de acuerdo, pues podemos decir, unfortunately, I disagree with you on that. Desgraciadamente no estoy de acuerdo contigo en eso. Y hay que explicarlo. A la hora de terminar y elegir una buena frase es, si tuviera que elegir una por encima de las demás, yo elegiría y la dices. If I had to choose one over the others, I would go for, decimos el phrasal verb go for, que es elegir, yo elegiría o me decantaría por, luego habría que decir por qué eliges esa. Pero también tengo una frase que puede quedar bien muchas veces y nos puede servir para continuar. La frase sería, yo creo que estamos de acuerdo que en comparación con las demás, esta es de lejos la más, y eso cada vez sería diferente, la más barata, la más interesante, la más divertida, depende del tema. Que sería, I think we agree that in comparison with the others, this one is by far es de lejos, the most, y aquí habría que inventar, o podría ser the cheapest, the most interesting. Y una vez las dos personas ya han elegido, pues si sobra tiempo puedes decir, me alegro que llegáramos a un acuerdo. Al final, I'm glad we came to an agreement in the end. Ahora voy a poner en práctica un poco todas estas estructuras, a ver cómo quedarían en una conversación. El ejemplo es este. La historia, la situación que se te da, es que tu prima se va en un trayecto muy largo en coche con sus amigas y te pregunta pues qué debería traer en el viaje. Entonces tienes que hablar de todas las cosas que hay y al final elegir cuál es la más importante de todas en un trayecto largo. ¿Y qué tenemos? Pues money, tenemos water, a book, a cushion, a mobile phone and some food or a sandwich. En cada párrafo destacaré en un color lo que eran las estructuras que he dicho antes. Así que allá voy. Empezamos por el libro. Shall we start with the book? Sure, tell me what you think of it. Personally, the book seems quite a good choice to me because the journey will be very long and thanks to the book you can make time fly by. How do you feel about that? I agree up to a point. It is obvious that reading a book makes time go by fast, but I find it rather boring. Let's move on to the food. To my mind, the sandwich is just as necessary as the water. I feel that both are equally important when you are traveling long distances. Don't you think? Yeah, that's right. Oh, that is true. I couldn't agree with you more. On a long journey, at some point, you will get thirsty or hungry. However, even though the food and drinks look essential, I would rather choose the money, because with money you can buy not only food and drinks, but also other things. What do you make of it? Good point. I haven't thought of it. You are right. To be honest, the only one that I wouldn't pick at all is the cushion. I know it is a long journey and you want to be comfortable, but taking a look at the other options, this one seems the least important to me. I go along with your point of view. The cushion doesn't appeal to me either. It is the mobile phone that I believe is one of the best choices, since you can buy food and drink through it. You can also read something or even call somebody if there is an emergency. Don't you agree? I see eye to eye with you on that. That is why, if I had to choose one over the others, I would go for the mobile phone. I think we agree that in comparison with the others, it is by far the most suitable choice to bring on a long journey. Definitely, I am glad we came to an agreement. Llegamos al final de este vídeo. También quiero decir que cuando estás en el examen con los nervios, tampoco puedes memorizar mucho y es todo muy espontáneo en ese momento. La idea es que sí podéis coger al menos una o dos o tres estructuras que os puedan servir. A la hora de hacerlo, pues mejor. De todas maneras, más vídeos dedicados al B1 más adelante haré, y el diálogo a nivel B2 y C1 en pocas semanas también lo haré. Por lo tanto, si no queréis perderos los futuros vídeos, no dudéis en suscribiros al canal, y si este en particular os ha gustado, dadle like y compartirlo, y nos vemos en el siguiente.